¿Alguna vez te has preguntado si es posible demostrar tu valor sin decir ni una sola palabra? En un mundo donde tantos hablan demasiado y hacen muy poco, ¿es posible que la verdadera fortaleza se encuentre en el silencio? Aquí hay una verdad que pocos entienden. El respeto y la admiración no se ganan con discursos, sino con acciones. El cristianismo nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias y que la forma en que nos comportamos define cómo seremos tratados. Sin embargo, la mayoría de las personas aún intenta demostrar su valor hablando, explicando o incluso justificándose ante aquellos que nunca los reconocerán. Pero, ¿y si la clave para ser respetado y valorado está en lo que haces y no en lo que dices? En este video descubrirás principios transformadores que harán que tu presencia hable más alto que cualquier argumento. Aprenderás cómo establecer límites con dignidad, valorarte sin tener que rogar por reconocimiento y, sobre todo, cómo hacer que las personas reconozcan tu valor sin que necesites decir una sola palabra. Si deseas crecer en sabiduría bíblica, entender cómo aplicar el cristianismo de manera práctica y desarrollar autoconfianza, entonces dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu vida. Ahora dime en los comentarios, mi valor se demuestra con mis acciones. Vamos juntos en este camino de transformación. Muchas personas intentan demostrar su valor con palabras bonitas, pero al final son las acciones las que realmente hablan por ellas. El cristianismo nos enseña que el verdadero carácter no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Jesús fue claro al decir, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Esto nos muestra que la firmeza emocional y la autenticidad son esenciales para una vida digna. No tiene sentido prometer límites personales si, en la práctica, esos límites no se sostienen. El respeto propio no se exige, se construye con actitudes coherentes. El cristianismo refuerza esta idea al enseñar que la verdadera fortaleza está en el autocontrol y la disciplina, no en la necesidad de validación externa. Imagina a alguien que dice constantemente que no tolera la falta de respeto, pero en la primera oportunidad acepta menos de lo que merece. Sus palabras pierden peso. La vida exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una persona con autoconfianza y que conoce su valor no necesita esforzarse para ser reconocida. Su comportamiento lo demuestra claramente. Si alguien vive quejándose de que los demás no lo valoran, tal vez sea momento de reflexionar si está demostrando su valor o simplemente hablando de él. En la vida diaria, esto se traduce en pequeñas decisiones. Alguien que se valora no insiste en relaciones desgastantes, no mendiga atención y no se coloca en situaciones que hieren su dignidad. Piensa en un profesional que constantemente acepta trabajos mal pagados, aunque se considere calificado. Con el tiempo, él mismo condiciona a las personas a no ver su verdadero valor. Lo mismo ocurre con cualquier relación. Quien se respeta establece estándares claros y no acepta menos de lo que merece. Esto no es arrogancia, es sabiduría práctica. La claridad y firmeza que Jesús menciona en Mateo 5:37 también están directamente relacionadas con la forma en que establecemos límites. Cuando alguien dice no y mantiene su posición, sin necesidad de largas explicaciones o justificaciones, demuestra solidez interior. Quien necesita probar constantemente su importancia, en realidad, está dudando de ella. La verdadera valoración proviene del silencio seguro, de la postura firme y del equilibrio emocional. Pero, ¿cómo transformar esta teoría en práctica? Eso comienza con la forma en que manejamos nuestros propios límites. Establecer límites no se trata de decir que los tienes, sino de demostrarlos en la práctica. Una persona que siempre dice, no acepto faltas de respeto, pero sigue permitiendo que traspasen sus barreras, en realidad no tiene límites reales. El cristianismo enseña que la firmeza emocional y la autodisciplina son esenciales para la autovaloración. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin murallas,
es el hombre que no domina su espíritu. Esto significa que, sin autocontrol y sin claridad sobre lo que permitimos o no, cualquier influencia externa puede destruirnos. La persona que establece límites reales no necesita repetirlos constantemente, porque sus actitudes ya los dejan en evidencia. En el día a día, esto se manifiesta de muchas formas. Si alguien nota que siempre lo interrumpen en las conversaciones, debe dejar de insistir con palabras y simplemente reducir su disponibilidad para quienes no lo respetan. Si un compañero de trabajo se aprovecha constantemente de su buena voluntad, un simple «no puedo hacer esto ahora» es suficiente, sin necesidad de justificar ni sentirse culpable. Quien se valora, actúa. Quien solo habla de límites, generalmente, sigue atrapado en ciclos de frustración y falta de respeto. El autocontrol también refleja el respeto propio. Cuando alguien permite que sus emociones lo dominen y lo lleven a ceder en situaciones que van en contra de sus principios, está abriendo la puerta para ser tratado sin consideración. Por eso, las relaciones saludables se construyen con coherencia y no con discursos. Si alguien siempre dice que quiere alejarse de relaciones tóxicas, pero continúa involucrándose con quienes lo desvalorizan, no solo está engañando a los demás, también se está engañando a sí mismo. Saber decir no y mantener esa decisión con actitudes firmes es una demostración silenciosa de autoconfianza. Quien comprende su propio valor no necesita rogar por respeto o atención, porque su postura ya define cómo merece ser tratado. Pero esta firmeza no se trata solo de imponer límites, también se refleja en la manera en que alguien se presenta al mundo. Mucha gente confunde elegancia con apariencia, pero la verdadera distinción está en el comportamiento. El cristianismo enseña que la dignidad viene de adentro, no de lo que se viste o se ostenta. Una persona que se respeta a sí misma no necesita alzar la voz para ser notada, porque su postura ya transmite firmeza emocional. Imagina a alguien que entra en un lugar sin necesidad de llamar la atención, pero cuya presencia se siente. Esto sucede porque proyecta autoconfianza y equilibrio emocional en cada gesto. El respeto que se recibe no proviene de lo que se lleva puesto, sino de la forma en que uno se conduce. Escuchar más que hablar es uno de los mayores signos de inteligencia emocional. Quien habla demasiado, muchas veces, termina exponiendo inseguridades o fragilidades innecesarias. En cambio, una persona que sabe escuchar, analiza, reflexiona y solo habla cuando es necesario, transmite madurez y sabiduría práctica. Es el tipo de persona que, cuando abre la boca, hace que los demás se detengan a escuchar. Limitar la disponibilidad y mantener un cierto misterio también refuerza el respeto que se recibe. Aquellos que están siempre demasiado accesibles pueden acabar siendo vistos como algo seguro y garantizado, mientras que quienes saben preservarse despiertan mayor interés y consideración. En el contexto de las relaciones, esa elegancia emocional marca una gran diferencia. Las personas que buscan constantemente la atención de los demás, que insisten en ser notadas o que viven buscando validación externa, terminan debilitando su propia imagen. Por otro lado, quienes mantienen una postura firme, se respetan a sí mismos y no se desesperan por ser aceptados, generan admiración de manera natural. Esto se aplica a todas las áreas de la vida, en el trabajo, en las relaciones y hasta en interacciones casuales. La forma en que uno se comporta dice mucho más sobre su valor que cualquier discurso ensayado. La elegancia, por lo tanto, no se trata de lo que se muestra, sino de lo que se transmite sin esfuerzo. Es saber que tu valor no depende de la opinión de los demás y que tu presencia se percibe no por la cantidad de palabras, sino por la fuerza de tu autenticidad. Al final, cuando alguien reconoce su propio valor, no necesita que otros lo validen. Pero esa percepción solo es real cuando se entiende de verdad lo que significa tener un valor innegociable. Una joya rara no necesita aprobación para ser valiosa. De la misma manera, el valor personal de alguien no debe depender del reconocimiento externo.
El cristianismo enseña que cada individuo tiene un valor intrínseco dado por Dios, sin importar la aceptación de los demás. Sin embargo, muchas personas pasan la vida tratando de demostrar su valor a aquellos que no pueden ver su verdadero brillo. La gran verdad es que quien necesita gritar para ser notado, muchas veces, está intentando convencerse a sí mismo de algo en lo que aún no cree. El verdadero reconocimiento del propio valor proviene de adentro, no de la validación externa. Esta mentalidad se refleja en el día a día. Por ejemplo, imagina a un profesional que sabe que es competente, pero que se preocupa excesivamente por la opinión de sus colegas. Si realmente confiara en sí mismo, sus acciones hablarían por sí solas, sin necesidad de aprobación. Lo mismo ocurre en las relaciones. Quien tiene conciencia de su valor no mendiga amor, no insiste donde no es bienvenido y no se aferra a situaciones que no lo engrandecen. La autoconfianza real es silenciosa, porque no busca ser reconocida, simplemente existe. El problema surge cuando se espera que otros valoren algo que ni siquiera la propia persona reconoce. Si alguien acepta migajas de atención o respeto, en la práctica está diciendo al mundo que eso es lo que merece. Por eso, establecer límites no es un capricho, sino un reflejo directo del respeto propio. Las personas que conocen su valor no permiten cualquier tipo de trato, porque entienden que su dignidad no está en venta. Quien se da a respetar, inevitablemente, es respetado. Lo más curioso es que, cuando alguien deja de buscar validación, comienza a recibirla de manera natural. La seguridad en uno mismo genera una presencia magnética que atrae consideración genuina. Pero esa postura requiere una decisión firme. Dejar de lado la necesidad de aceptación y actuar con la certeza de que la opinión de los demás no define quién eres. Y para mantener esa postura con dignidad, es fundamental dominar el arte de establecer límites con firmeza. El respeto que alguien recibe suele ser un reflejo del respeto que tiene por sí mismo. En el cristianismo, aprendemos que la firmeza emocional y la autodisciplina son esenciales para mantener la dignidad. Quien nunca establece límites termina siendo tratado como alguien prescindible, porque su presencia se vuelve garantizada y previsible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas siempre son respetadas y otras constantemente ignoradas? La respuesta está en la forma en que enseñan al mundo a tratarlas. Quien sabe decir no cuando es necesario, se convierte en alguien respetado, no por miedo, sino por consideración genuina. Estar siempre disponible puede hacer que las personas te vean como una opción y no como una prioridad. En el trabajo, quien acepta todas las demandas sin cuestionar termina sobrecargado y muchas veces subestimado. En las relaciones, quien nunca impone límites acaba siendo dejado de lado, ya que su presencia se percibe como un derecho adquirido, no como un privilegio. Establecer límites con dignidad significa saber equilibrar accesibilidad y escasez, sin recurrir a juegos emocionales o manipulaciones. Es simplemente tener claridad sobre el propio valor y no negociar aquello que comprometa tu esencia. Muchas veces, el miedo al rechazo impide que una persona defienda sus propios principios. El temor a desagradar hace que acepte situaciones que la desvalorizan y así su autoestima se deteriora lentamente. Pero, ¿qué vale más? ¿Agradar a los demás o preservar la propia integridad? La verdad es que quien se posiciona con firmeza puede enfrentar resistencia al principio, pero a largo plazo obtiene un respeto que aquellos que se someten jamás alcanzarán. Decir no cuando es necesario no es arrogancia, es un acto de amor propio y equilibrio emocional. Cuando alguien aprende a establecer límites de manera natural, la vida se vuelve más ligera y las relaciones más saludables. En lugar de sentirse abrumado por demandas externas, se tiene tiempo y energía para lo que realmente importa. Y es curioso cómo, al imponer límites, el respeto aumenta y las relaciones se vuelven más sinceras. Pero hay un punto aún más profundo. La verdadera fortaleza no está solo en decir no, sino también en saber cuándo es el momento de alejarse para siempre.
Permanecer donde no se es valorado es una elección, y de las más destructivas. El cristianismo enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y esto no se aplica solo a las amistades, sino a cualquier tipo de relación. Cuando alguien se niega a alejarse de ambientes tóxicos, en la práctica está renunciando a su propia dignidad. El desapego no significa frialdad o indiferencia, sino la sabiduría de entender que no todo merece tu energía. Al fin y al cabo, si una puerta se cierra, tal vez sea Dios protegiéndote de algo que en el futuro podría salirte muy caro. Muchas personas insisten en permanecer en situaciones que claramente las desgastan. Ya sea una relación unilateral, una amistad que solo absorbe o un trabajo que destruye la autoestima, el miedo al cambio encadena más que las cadenas físicas. Pero el autocontrol consiste precisamente en eso, en la capacidad de dominar tus emociones en lugar de ser dominado por ellas. Quien se permite ser prisionero del apego emocional vive en un vaivén constante entre la esperanza de ser valorado y la frustración de ser constantemente ignorado. El secreto está en desarrollar suficiente autovaloración como para no aceptar menos de lo que mereces. Imagina a un empresario que sabe que su producto es de calidad. No ruega para que lo compren, simplemente presenta su valor y deja la decisión en manos de los clientes. Lo mismo debe suceder en las relaciones. Quien es consciente de su propio valor, no persigue, no suplica y no se conforma con migajas de consideración. Cuando alguien aprende a alejarse de lo que no aporta, abre espacio para recibir lo que realmente merece. Decidir alejarse puede ser difícil, pero es liberador. Y lo más interesante es que, cuando alguien deja de insistir donde no hay reciprocidad, muchas veces, quienes ignoraban su presencia, empiezan a darse cuenta de lo que perdieron. Pero para entonces ya es tarde. Quien aprende a valorarse no retrocede. Y más allá de saber cuándo irse, es esencial entender que las palabras pierden su valor cuando no se respaldan con hechos. El mundo está lleno de discursos vacíos, promesas incumplidas e intenciones disfrazadas. En el cristianismo, aprendemos que lo que el hombre siembra, eso cosechará, y esta verdad se refleja en la vida cotidiana. Muchos hablan sobre carácter, pero pocos lo demuestran con sus actos diarios. Es fácil decir que se respeta a alguien, pero son los pequeños detalles los que realmente revelan esa consideración. Al final, ¿de qué sirve decir que valoras una amistad o una relación si en la práctica tus acciones muestran lo contrario? La vida se trata mucho más de observar que de escuchar. Quien aprende a analizar acciones en lugar de palabras desarrolla una sabiduría práctica muy poderosa. Por ejemplo, alguien puede asegurar que está comprometido con tu crecimiento, pero si nunca está presente cuando lo necesitas, esa persona realmente se preocupa. De la misma manera, un líder puede hablar de integridad, pero si sus acciones son inconsistentes, tarde o temprano su credibilidad se desmorona. Lo que permanece no es lo que se dijo, sino lo que se hizo. Cuando se entiende que el verdadero valor está en las acciones, se pierde menos tiempo tratando de interpretar palabras y más tiempo enfocándose en la realidad. Si alguien dice que quiere estar en tu vida, pero nunca se esfuerza por hacerlo, la respuesta es clara. Si una empresa dice valorar a sus empleados, pero los trata como si fueran desechables, lo que cuenta son los hechos, no el discurso. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace define tanto el respeto propio como el respeto de los demás. Y esto no solo aplica para los demás, también aplica para uno mismo. No tiene sentido hablar de autoconfianza, dignidad y límites personales si tus acciones no respaldan esas palabras. Quien quiere ser respetado necesita demostrar firmeza emocional y equilibrio en sus decisiones. Al final, lo que realmente construye una reputación y respeto no son los discursos, sino la consistencia. Y precisamente esa coherencia es lo que separa a quienes son valorados de quienes viven mendigando reconocimiento. Nada compromete más la dignidad de una persona que correr detrás de aquello que claramente no la valora. En el cristianismo hay un poderoso mensaje. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esto significa que insistir en alguien que no muestra reciprocidad no solo hiere el orgullo, sino que también desgasta el alma. Muchas veces, las personas insisten en relaciones, amistades u oportunidades que ya han dado señales claras de que no quieren quedarse. ¿El problema? El miedo al rechazo y la ilusión de que la persistencia traerá valoración. Pero la realidad es dura. Lo que necesita ser forzado rara vez vale la pena. Si alguien quiere estar en tu vida, estará. Si un trabajo te valora, te ofrecerá crecimiento. Si un amigo realmente se preocupa, demostrará consideración. El error está en creer que mientras más te esfuerces por demostrar tu valor, más serás reconocido. En la práctica, ocurre lo contrario. Mientras más persigues, menos te valoras a ti mismo. ¿Y qué sucede cuando alguien no se valora? El mundo lo trata de la misma manera. La clave para relaciones saludables y un respeto propio inquebrantable es la autovaloración. Y esa valoración no está en palabras, sino en acciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si alguien comienza a tratarte con indiferencia, no ruegas por atención. Si un amigo desaparece sin explicación, no suplicas por respuestas. Si una empresa te trata como si fueras desechable, buscas mejores oportunidades. La vida no recompensa a quienes se humillan por migajas, sino a quienes conocen su propio valor y actúan en consecuencia. Enfocarse en lo que está bajo tu control es una de las mayores señales de sabiduría práctica y equilibrio emocional. Mientras algunos gastan su energía tratando de conquistar a quienes ya decidieron alejarse, los sabios dirigen su atención hacia quienes realmente valen la pena. Al final, ¿de qué sirve insistir en puertas que Dios ya ha cerrado? La verdadera fortaleza está en la capacidad de desapegarse, seguir adelante e invertir tiempo y energía en aquello que realmente tiene sentido. Ahora que has aprendido cómo demostrar tu valor sin necesidad de decir una palabra, es momento de reflexionar. ¿Qué acciones has estado tomando para valorarte verdaderamente? ¿Vas a poner en práctica las enseñanzas que acabamos de discutir? ¿O seguirás perdiendo tiempo tratando de ganar la aprobación de quienes no te reconocen? Recuerda que el respeto que recibes está directamente relacionado con el respeto que tienes por ti mismo. Y la clave para cultivar esa autovaloración es actuar con firmeza, no solo hablar de ello. Así que la próxima vez que sientas la tentación de perseguir a alguien o de justificar tus decisiones, pregúntate, ¿estoy demostrando mi valor a través de mis acciones o solo con mis palabras? Ahora, si quieres seguir aprendiendo a aplicar los principios bíblicos y crecer en sabiduría práctica, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque tenemos mucho más contenido valioso esperándote. No olvides darle like a este video y compartir en los comentarios tus ideas sobre cómo demostrar tu valor de manera silenciosa. Vamos a crecer juntos en autodisciplina, autoconfianza y equilibrio emocional.